Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y eres muy bienvenido, muy bienvenida. Si te gusta el contenido de nuestros programas, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y así podrás recibir las notificaciones cuando salga cada estudio. También decirte que si te interesan los estudios anteriores al texto que estaremos estudiando hoy, pues aquí los puedes encontrar en el canal. También hay otros estudios, el Evangelio de Juan, el libro de Jonás y muchos más. Bueno, sin más, vamos a continuar hoy en el libro de Hechos, capítulo 3, los versos del 11 al 26. Continuemos. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 3, de los versos 11 al 26. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Muchas gracias. Tenemos entonces en este pasaje lo que sería un, un discurso, un sermón que Pedro está dándole al pueblo judío. Esto está aconteciendo unos momentos o unas horas inmediatas, podríamos hablar, sabemos que esto es un resumen que nos da el autor, Lucas. Entonces, no sabemos exactamente cuánto es el tiempo que pasa entre el momento en que Dios sana a aquel mendigo que está ahí
paralítico que no puede caminar en la entrada de la puerta a la hermosa, que lo estudiamos en el texto anterior, y este momento en que Pedro les da este discurso. Pero esto tiene que haber sido cuestión de minutos, tal vez de 1 hora, de 2 horas, así que no es mucho tiempo. Y vamos a ir viendo y rescatando algunos de los elementos. Mientras tanto, para dar una introducción, en esta historia de este hombre que nace discapacitado y que Dios hace un milagro en su vida y empieza a caminar, es una persona que los apóstoles encuentran cuando van camino al templo. Y van camino al templo a las 3 de la tarde, que era la hora en que se oraba, o una de las horas en que se oraba, porque también oraban en la mañana y también oraban a mediodía. Y es interesante porque esta historia de este milagro la podemos usar nosotros como una analogía para poder entender nuestra espiritualidad. Pedro y Juan se encuentran con él está esperando dinero y ellos en lugar de dinero lo miran a los ojos, le toman la mano y le dicen levántate y camina. Es una invitación que ellos le hacen, él se levanta y camina, ellos le dicen te vamos a dar lo que tenemos, en el nombre de Jesús levántate y camina, y él se levanta y camina. Y yo creo que esa es la misma invitación que Dios nos hace a nosotros, que me hace a mí, que te hace a ti. Nos dice, levántate y camina en un sentido espiritual. Tal vez tú no naciste con un problema en tus piernas, pero al igual que todo el resto de los seres humanos, naciste separado de Dios. Y la única manera de empezar a levantarse de ahí es reconociendo que Jesucristo es tu Señor. No existe otra manera de entrar a la eternidad si no es de la mano de Jesús, a través de una sola puerta que dejó Dios. Dios solo dejó una puerta que dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa puerta se llama Jesucristo. Y cuando hemos entrado en esa puerta y cuando hemos creído, vamos entonces a poder caminar a nivel espiritual. Antes de eso estamos muertos, dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque tú no hayas cometido delitos, pero nacimos con el delito, nacimos con el pecado, nacimos imposibilitados, incapacitados para caminar, espiritualmente muertos. No podemos caminar espiritualmente hablando si no es porque Jesús nos diga, levántate y camina. Y esto sucede cuando tú crees en Él y en su sacrificio. Y cuando esto pasa en nuestra vida, suceden cosas en nuestro interior. Nuestra vida empieza a ser transformada de adentro hacia afuera. Al principio posiblemente no vamos a notar la diferencia. Al contrario, pueden haber luchas, ajustes, confusiones, en los primeros meses de nuestro caminar con Cristo, lo cual es muy normal porque es un mundo totalmente nuevo. Empezamos a ser guiados por Dios, no estamos acostumbrados, empezamos a leer su palabra, no lo entendemos completamente. Hay algunos asuntos que nos pueden confundir, pero sí te digo que empieza un proceso de transformación del Espíritu Santo en que tus intereses cambian, cambian inclusive tus hobbies, cambian tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de vivir tu vida cambia, tu concepto de pareja, las prioridades en la vida cambian, tus responsabilidades como ciudadano cambian. Empiezas a tener más conciencia de las necesidades de los demás, de las necesidades del planeta, de las necesidades de tu comunidad, a tener una mejor relación con tus vecinos, a cuidarte tú como individuo, como ser humano, a amarte más, a valorarte más, a darte a respetar más, a poner límites que antes tal vez no tenías. Empiezas a cuidar inclusive la creación, a amar a un animalito que tal vez antes no sentías compasión y ahora sientes compasión, porque hay una transformación real y práctica. Porque no es una transformación que te prepara solo para entrar al cielo, no es una transformación que te permite implementar ese cambio aquí en la tierra. De manera que empieces también a recibir todos los beneficios que lleva una vida en este tipo de armonía con el propósito con el que fuiste creado.
porque de lo contrario hay como una rebeldía. Estamos viviendo, pero estamos viviendo odiando, amargados, tristes, insatisfechos. Este caminar con Dios va transformando nuestra vida y vamos entrando en una armonía con lo que somos, con lo que tenemos, con nuestra vida, con lo que nosotros podemos alcanzar. Entonces, desde muchas perspectivas se da un cambio muy interesante. Y desde luego empiezas a estar interesado en que otros también se levanten y caminen. Claro, porque has encontrado algo muy bello que estás disfrutando, que estás viviendo y quieres dárselo a las personas que tú amas, que están en tu alrededor. Este señor no tuvo que ir a un hospital de rehabilitación. A él le dijo, Pedro, levántate y camina. Y él empezó, sus tobillos se fortalecieron, sus huesos se fortalecieron, los cartílagos le fueron hechos. Eso es un milagro. Y no es menos milagro que lo que Dios ha hecho dentro de ti. La transformación que Él está haciendo en ti, la está haciendo completa y absoluta. Dios hace todo nuevo en la vida del ser humano. Y la palabra nuevo significa diferente. Y lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros, con cada uno de los que está escuchando este mensaje. A Dios le interesa tu bienestar y le interesa tu bienestar y yo te aseguro que a Dios le interesa tu bienestar más que lo que a ti mismo o a ti misma te interesa. De acuerdo a todo el consejo de Dios en la Biblia, podemos ver que Dios está interesado en sus hijos, en sus hijas, en sus criaturas, en la creación y también en los que no son sus hijos y sus hijas, en los que andan por otros rumbos, también está interesado. Dios nos ama a todos absolutamente, independientemente del sexo, del género, de las preferencias sexuales, del color de la piel, del estatus social, del nivel económico, del partido político que tengas. Para Dios somos importantes todos, todos. Y este cambio va a iniciar cuando tú decides. Si tú decides que soy, hoy va a iniciar. Solo tienes que poner tu vida en las manos de Jesús. Solo tienes que decirle a Jesús, yo creo que tú moriste en esa cruz. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú resucitaste entre los muertos. Yo lo creo. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero poner mi vida en tus manos. Es todo lo que tienes que hacer. Hacerlo de corazón es todo lo que tienes que hacer. El resto lo hace Él. Tú vas a ver que el resto lo hace Él. A ver, prueba. Ahí donde estás, prueba. Piénsalo. Toma la decisión. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a sufrir? A seguir ahí atado o atada con la droga. A seguir dejando que te peguen y que te maltraten y que te humillen. A tener que salir de noche a hacer trabajos que no quieres. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar a tener esa amargura en tu corazón contra tu familia, a tener ese resentimiento contra ti mismo, a maltratarte como lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo más? No tienes que esperar. Así como es paralítico, nada más empezó a caminar, tú puedes empezar a caminar hoy a nivel espiritual. Es totalmente gratis, no tienes que hacer nada más que creer. La salvación es gratis, no es para la gente buena, ni para la gente mala, es para todos. Absolutamente para todos. Así que yo te invito a que tomes la decisión hoy. Nosotros somos espiritualmente discapacitados. Si Dios no viene a nosotros a darnos la salvación a través de Jesucristo, no tenemos habilidad para poder encontrar la salvación por nuestra cuenta. No existe manera. Así que veamos este milagro. En el primer siglo, Dios sana a un paralítico, sana a una persona que nació paralítica, que nació sin la condición de poder caminar. La ciencia en el primer siglo no había encontrado todos los métodos para sanar al ser humano que ha encontrado hoy. Hoy cualquier médico puede hacer, este, puede hacer un milagro que en el primer siglo no se podía hacer. Y eso es una gran verdad. Hoy tú vas al médico y un médico te puede sanar de algo en el primer siglo y te morías. Dios, en su amor y misericordia, le ha revelado a los hombres nuevo conocimiento.
Y a través de este conocimiento revelado, los milagros continúan sucediendo y muchas veces es a través de la ciencia. William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento, dice, para un creyente de Jesús, todavía hay milagros sucediendo cada día. Solo tienes que tener ojos espirituales para poder verlos. Palabras muy sabias. Podemos apreciar en este texto, entonces, aspectos importantes que nos van a ayudar a entender el mundo espiritual, a poder comprender y a poder dar nuestros primeros pasos. Y también, si ya venimos caminando, a entender más la profundidad del mensaje bíblico. Hoy vamos a tratar de cubrir algunos de los temas que son tocados en estos versos. Los milagros. ¿Qué son los milagros? Ayudas visuales de Dios. ¿Qué es un milagro? Una ayuda visual de Dios. Vamos a hablar un poco sobre Pedro, que argumenta que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. O sea, en un nombre puede una persona levantarse y empezar a caminar. Una persona que nació minusválida. ¿De verdad, Pedro? Bueno, vamos a verlo. Y algunas aplicaciones en el transcurso de la lectura para el día de hoy. Algo que podamos aplicar, que el Espíritu de Dios te hable, que Dios te muestre a ti, que es muy para ti, que sea muy para ti. Dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Y aquí se cumplió lo que decíamos antes. Este hombre está aferrado. Aferrado significa que sigue detrás de ellos. Claro, Pedro y Juan siguen caminando por el pórtico, siguen entrando al templo. Acuérdense que se lo encontraron en las gradas de la puerta a la hermosa. Ellos ahora siguen caminando y el hombre sigue detrás de ellos. Y no va, ¿cómo podría ir una persona que nunca pudo caminar y ahora puede caminar? Lógicamente no va callado. El texto anterior que estudiamos decía que iba brincando. Claro, iba brincando, iba feliz, iba dando gracias a Dios. Dice que iba adorando a Dios. Eso fue lo que surgió de su corazón, adoración, gratitud. Los milagros son ayudas visuales de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro y Juan continúan abriéndose camino. Él continúa detrás de ellos. Este hombre ahí va buscándolos y seguramente esperando a ver qué sigue, qué más, qué puede aprender, qué puede saber. Como es muy lógico, ¿verdad? Toda la inquietud que debe haber surgido dentro de él. Por lo tanto, aquí Dios está haciendo uso de una ayuda visual. Este milagro está realizado en un lugar público. Muchas personas lo ven, están totalmente asombradas. Y esto confirma una vez más, ahora con una historia real, lo que hemos hablado en otros estudios, que los milagros siempre apuntaban o señalaban al reino de los cielos, a un evento mayor. Los milagros no son para que nos quedemos viendo el milagro. Los milagros es para que volvamos a ver hacia dónde apuntan, qué es lo que nos quieren hablar, qué es lo que nos quieren enseñar. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, lo hace para que tú puedas levantar tu mirada y reconocer que hay en Dios. Sí, los milagros apuntan a algo mayor, mayor y mejor para tu vida. Y es que los milagros siempre son realizados para mostrar el reino de Dios. Para mostrar el reino de Dios, claro, y nosotros como una consecuencia somos bendecidos porque recibimos ese beneficio. Toda la gente no salía de su asombro y corrió hacia ellos. Corrieron para ver qué está pasando aquí. El milagro produjo lo que se esperaba, que los demás lo vieran. ¿Pueden ver ustedes la estrategia de Dios al usar los milagros? ¿Pueden ver qué poderoso es esta estrategia, este instrumento que Dios usa? ¿Pueden ver cómo Dios nos anima, a compartir verbalmente
y también con nuestra forma de vivir, los milagros de transformación que Él hace en nuestra vida, porque a través de ellos, a través de tu transformación, es que otros verán el reino de Dios. Lo verán en tu vida. El gobierno de Dios en tu vida será visible a otros. Y es que los milagros son como un preview de una película. Son como un preview. ¿Qué es un preview de una película? Un pedacito, un adelanto de lo que será la película, ¿verdad? Bueno, los milagros son un preview, nada más que en lugar de una película, son un preview del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no habrá enfermedad, no habrá que trabajar, no habrán sillas de ruedas, no habrán dolores, no necesitamos clínicas del dolor. En el reino de los cielos no tendremos relaciones rotas, no tendremos falta de perdón, no tendremos amargura ni resentimiento, no tendrás la angustia de llegar a final de mes y pensar si ya pagaste o si te va a alcanzar para llevarle el alimento y la escuela a tus hijos. No tendrás que luchar con todo eso. El reino de los cielos es perfecto. Eso fue lo que Dios intentó con Adán y Eva. Pero por la caída se truncó el plan. Y por eso viene Jesús luego. Arreglar la torta de Adán y Eva, como diríamos en Costa Rica. Y entonces Dios manda a su hijo que no falla, que no se equivoca, que Satanás lo tienta, que no cae, como le pasó a Adán y Eva. Y entonces nos abre la puerta para que ahora sí podamos tener la entrada al reino de los cielos en un momento cuando Jesús regrese. Pero entonces los milagros son un previo. Y como decíamos antes, tu testimonio en la comunidad es parte de la estrategia mercadológica de Dios. Sí, es tu testimonio lo que hace mucho más poderoso que las palabras, mucho más poderoso que todo. Tu testimonio en la comunidad es parte de la estrategia mercadeo del reino de los cielos. Es a través de tu vida, es a través del carácter tuyo transformado, de esa nueva persona que Dios está creando en ti. Que entonces tu esposo dirá, pero mira, ya no pelea tanto. Pero mira, ya se le ha ido tranquilizando su carácter, ya no es tan dominante. Sí, las personas van a ver esos cambios en tu vida. Y eso hará que la gente se interese en el reino de Dios. Como también un mal testimonio hace que la gente pierda la credibilidad en Dios, aunque no deberían, porque Dios y nosotros son dos cosas totalmente separadas. Nosotros pecamos, nos equivocamos, pero cuando nosotros somos creyentes, la gente ve a Dios a través de nuestra vida. Somos los lentes a través de los cuales ellos ven a Dios. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? La mirada de todos estaban mirando a Pedro y a Juan como dioses. La palabra mirada es la misma palabra que cuando Pedro y Juan se encontraron con él, la persona, el minusválido que mendigaba, que recuerdan ustedes que les dijo, mírame, es la misma palabra, solamente que en aquel caso era para ver la necesidad de poder dar respuesta. En este caso es una mirada casi de adoración, como si el milagro proveniera de ellos. ¿Por qué no miran? Dos palabras bien importantes. Perdón, dos preguntas. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Es que no debería sorprenderles, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron a Jesús haciendo muchos milagros durante los 3 años que estuvo.
Recuerde que él está hablando aquí al pueblo que está dentro del templo, que vino a adorar a Dios y que posiblemente vieron a Jesús muchas veces y muchos lo escucharon. ¿Por qué nos miran? Como si por nuestro poder o porque somos buenos, por nuestra virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre. Aquí la palabra es muy clara. Es muy clara, donde nos habla de que Pedro está confrontando, está dejando ver. No tiene que sorprenderse y esto no nos pertenece a nosotros. Este crédito no es nuestro. Y vamos a ver qué continúa haciendo Pedro en este momento, porque aquí Pedro va a hacer una estrategia eh, interesante, interesante. Vamos a ver a Pedro mover la atención, aquí lo vemos, del milagro hacia el texto, del milagro hacia Jesús. Y dice así, el Dios de Abraham, de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ellos tres, eran importantes patriarcas para el pueblo de Israel y siguen siendo hasta el día de hoy, y son para nosotros también, porque nosotros somos cristianos, judeo-cristianos, porque creemos en el Antiguo Testamento que fue para el judaísmo. El Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Aquí le dice siervo, me llama la atención, la palabra siervo es doulos, esclavo. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron. Lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo y pidieron que se indultara a un asesino. Muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte lo que les dice. Pedro aquí, como ustedes pueden ver, atrae la atención inmediatamente, atrae la atención hacia el texto. Sí, estaban con el tema del milagro, inmediatamente se mueve y les dice, ustedes, esto es un tema de Jesús, el siervo, el dulos, aquel que fue esclavo hasta la muerte, como habla Filipenses luego por Pablo. Pedro mueve la atención de la audiencia del milagro a Jesús y de Jesús al texto bíblico, que es donde debe estar. Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. La primera persona en el Antiguo Testamento que creyó por fe fue Abraham. Y entonces Dios le dio la promesa que porque él había creído, tendría multitud de descendencia. Isaac, el hijo de Abraham, que continúa con la promesa. Jacob, Jacob es aquel hombre con el que Dios, a quien Dios le habla y le dice que ya su nombre no será más Jacob, sino Israel. Y de él salen 12 hijos. Y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, que luego se convierten en el pueblo de Dios. Esos son. Y que José, aquel jovencito que llega secuestrado a Egipto, es uno de los hijos de Jacob. Esto lo digo para que puedan atar cabos de la historia. ¿Cuál es la intención de Pedro al confrontarlos con un pecado tan horrible? Porque vea que lo que les dice. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. ¿Será que quiere que se sientan culpables? ¿O quiere que tengan conciencia de su pecado? Esto es muy interesante. Es muy interesante porque a ver, en estos tiempos en que todo es la carita feliz que ponemos en todas las redes sociales, que nos confronten no es como lo que está de moda. Más bien es como que cada uno haga lo que quiera, todos estamos bien, esto es paz, esto son vibraciones, esto es toda luz, esto es todo perfecto, las fotografías son perfectas, nadie tiene una sola arruga, o sea, esto es así como mágico, ¿verdad? Y ese es el mundo que se nos está presentando hoy de alguna manera. Y, y entonces el texto bíblico viene y confronta y dice, ustedes son culpables de asesinato.
O sea, es que no mataron a cualquiera, mataron al santo, mataron al justo. Y además, cuando ofrecieron indultar a un asesino, o sea, dejar libre a Jesús y tomar al asesino, ustedes dijeron que no, que liberaran al asesino y que mataran a Jesucristo. Esto les está diciendo Pedro. ¿Qué manera de evangelizar? A ver, ¿quiere que se vuelvan a Cristo con un sermón como este? Está como difícil, ¿verdad? Pero es que tiene sentido. Desde Juan el Bautista, ¿recuerdan? ¿Qué decía Juan en el río? Vengan, que Dios los ama mucho porque ustedes son muy especiales, son muy buenos y se merecen este, ser bautizados y entrar al cielo. No, Juan les decía, arrepiéntense. Lo primero que les decía, hay pecado, hay que arrepentirse. Es muy importante que la persona esté consciente de que hay pecado. Es muy importante. Y esto lo digo con mucho dolor, pero hay mucha gente buena que no está en el cielo. Hay mucha gente buena que ha muerto y no está en el cielo. Y no está en el cielo porque era mala. No está en el cielo porque nadie le llegó a contar eso. Porque nadie llegó a decirle que al cielo no se entraba por obras, que al cielo no se entraba haciendo bueno, que al cielo se entraba creyendo en Jesucristo. Entonces, Pedro lo primero que hace es hacer conciencia del pecado. Y muchas veces en nuestro caminar y en nuestro vivir con Cristo, en nuestro proceso, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y tal vez terminamos ahí llorando, pidiéndole perdón a Dios, sintiéndonos mal porque sabemos que lloramos una vida de pecado. Y la tendencia es decir, no te preocupes, todo está bien, tranquila, ya, dentro de unos años, cuando quieras, dejas ese pecadito. Pero ¿y qué si viene de Dios? ¿Qué si es el Señor que me está redarguyendo? ¿Qué si viene del Espíritu Santo? ¿Qué si Dios quiere que esta persona se santifique para poder traer la respuesta a una oración que esta persona ha hecho por años y que el único obstáculo que hay es el pecado? ¿Qué si Dios quiere que esta persona reciba algo que Él le quiere dar, pero por estar en esa condición y no querer soltar eso que tanto daño le hace o tal vez que le impide recibir algo mejor de lo que tiene? Entonces, interesante es que observemos cómo Pedro empieza su sermón y no es que lo quiera sentir culpable, no para nada, lo que quiere es que haya conciencia del pecado. Y es que es importante, una persona que no cree que está en pecado, no cree que necesita a Dios. Dígame que a usted no le ha pasado, que un montón de gente te dice, no, pero yo estoy bien con Dios, a mí yo no le hago daño a nadie, yo soy buena vecina, o sea, si uno no hace daño a nadie, es la religión perfecta. Mucha verdad. Sí, es verdad, usted es una persona buena, pero al cielo no se entra por ser bueno, se entra por creer en Jesucristo. Y es que el mismo gobernador romano sabía que la crucifixión era una injusticia. Los judíos tuvieron la opción de escoger a un criminal violento, que era como lo que hoy sería un terrorista. Ese era el nivel de pecado de ese señor que liberaron y prefirieron que lo liberaran a él y matar a un hombre que no había hecho absolutamente nada, nunca, de malo. Sabemos que Jesús nunca pecó, así que nunca hizo nada malo. Observen lo que es capaz de hacer un ser humano que no entiende, que está cegado o que es religioso o religiosa. Por eso es que nosotros no podemos buscar una religión, tenemos que buscar una relación con Dios. Entonces no se trata de si tú eres de esta religión o si eres de la otra. Es si tú tienes una relación con Dios, si tú respetas la palabra de Dios como la autoridad en tu vida, si tú crees que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos por tus pecados. Eso es lo que importa, no el tema de la religión. Podemos ver que los judíos eh, eran religiosos, se creían súper buenos, iban al templo 3 veces al día a orar, se sabían el Antiguo Testamento, vivían de acuerdo a una gran cantidad de reglas y mataron a Jesús. Si la religión no es el camino, las normas y las leyes no son el camino, es la relación con Dios, es el conocer a Dios a través de su palabra, el obedecerlo,
el permitir que nos vaya transformando, el tener la actitud de darle a Él, por decirlo de alguna manera, el permiso para que irrumpa en tu vida y te guíe y te transforme. Es tener esa actitud de humildad. La religión puede ser muy dañina y puedes hacerle mucho daño a los demás. Mira el daño que ellos hicieron matando a Jesús. Igual hay personas hoy religiosas que creen que están haciendo bien, pero podrían estar haciendo mucho mal. No son musulmanes los que decapitaron a todos aquellos cristianos en el desierto que salían todas las redes sociales hace unos 4 o 5 años. Eran religiosos, pero decapitaban a los que no creían como ellos. Nosotros no tenemos que maltratar a una persona que no cree como nosotros. El que alguien sea creyente, el que alguien sea discípulo de Jesús, es una decisión personal. Y si alguien no lo quiere aceptar, se lo tenemos que aceptar y respetar y seguir amando a la persona, aunque nos duela mucho. Y nos va a doler. Entre más amemos a la persona, más nos va a doler. Entonces, la intención de Pedro no necesariamente era hacerle sentir culpable. Pero cuando alguien sea redarguido por el Espíritu de Dios y lo veamos quebrantado, dejémoslo, dejémoslo que esté quebrantado, porque puede venir de Dios. Y si es de Dios, que se sienta mal por su pecado, es sano. El dolor no siempre es negativo. El dolor muchas veces trae libertad y necesitamos pasar por ahí para ser libres. El verso 15 dice, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Y sigue Pedro, fuertecito Pedro, ¿no? Y sigue, mataron al autor de la vida. Aquí es fuertísimo lo que les dice, porque el autor de la vida, Pedro, anuncia que la vida nace con Jesucristo, que la vida viene con Jesucristo, que Jesucristo es el originador de la vida. Eso es lo que dice el griego. Es el originador de la vida. Y esto pues confronta a todas aquellas personas que en la universidad les han enseñado o en la escuela la teoría de Darwin, que venimos de la evolución, que la vida surgió por ahí de una explosión cósmica y que bueno, se formó la vida, no sabemos cómo, pero se formó la vida y empezó a evolucionar en un microbio y en una bacteria y en otra cosa, surgieron los animales y luego el mono y de ahí nosotros. Pues aquí y en otros textos más de la Biblia nos dice que no, que la vida, el originador de la vida es Jesús, que la vida no es la coincidencia de una destrucción cósmica, que la vida viene de Jesús y que ellos además lo mataron. Y además dice, pero ustedes lo mataron, pero esa tragedia, Dios la convirtió en una victoria. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos oculares. Nosotros lo vimos ser levantado dentro de los muertos. No nos lo contaron. Estamos hablando días, a días de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión y del Pentecostés. Esto no es cuestión de meses todavía, tal vez 1 mes y medio, 2 meses. Por ahí. Está muy reciente y hay muchos testigos. Recuerden que había 120 cuando Jesús ascendió a los cielos y muchos de ellos están ahí. Ustedes mataron al autor de la vida, pero esta tragedia fue convertida en victoria, porque Dios ha resucitado a Jesús. Ahora el nombre de Jesús tiene poder, tiene tanto poder que solo en ese nombre el paralítico camina. Así de poderoso es el nombre. Eso fue lo que nos quedó de él, el nombre. Y eso es lo que tenemos que usar, es lo que nos dice Pedro. Y es en ese nombre que fue sanado este Señor. Y esto es importante. ¿Por qué lo de que le levantó de los muertos es importante? Porque tenía que quedar documentado.
porque recuerdan ustedes que ellos, los fariseos, los del Sanedrín, habían pagado a los policías romanos para que mintieran y dijeran que el cuerpo había sido robado por los discípulos durante la noche, que por eso el sepulcro estaba abierto y vacío. Ellos trataron de tapar el tema de la resurrección, como también habían tratado de matar a Jesús, ¿recuerdan? Y también a Lázaro, cuando Jesús lo resucitó. Solo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Si usted no lo ha estudiado, vaya, búsquelo. Está en este mismo canal. Ahí está todo el Evangelio de Juan enseñado en este mismo estilo, expositivamente, verso por verso. Y dice, y de eso nosotros estamos de testigos. El verso 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. O sea, nosotros lo vimos resucitar, ustedes ahora lo vieron a este hombre caminar. Ustedes saben que es verdad. Esto no es un cuento, esto no es una historia. Ustedes la acaban de presenciar. Lo vieron con sus propios ojos. ¿Y pueden relacionar ustedes un poco el tema de resurrección? Sí, alguien que resucita de la muerte y aquí alguien que nació incapacitado para caminar. Es un tema relacionado con la resurrección. Está Pedro muy sabio usando los textos juntos para poder ir mostrando. Y la predicación siempre tiene como propósito convencer. Yo aquí estoy tratando de convencerlos a ustedes de que la palabra de Dios es la autoridad, de que lo que Dios dice es verdad, de que tiene sentido, de que tiene lógica, de que no es algo para gente tonta, para gente que no sabe pensar, que no es un tema nada más de que hay que creer, de que hay un respaldo, que hay un mensaje inteligente. Y por eso muchas veces doy detalles que apelan al intelectualismo de la gente, al raciocinio, a la psicología, para que el mensaje sea más holístico, más integral y pueda tocar diferentes áreas del ser humano. Y aquí en este caso dice, por la fe en el nombre de Jesús. Eso me encanta. Por la fe en el nombre de Jesús. Claro, yo me pregunto inmediatamente, ¿la fe de quién? ¿La fe de la persona que nació incapacitada para caminar o la fe de los apóstoles? ¿O la fe de los dos? ¿Verdad? Le surge a uno la pregunta. Una de las primeras acciones que tiene Pedro acá, que podemos ver en este verso, es que de una vez, la gente lo quería adorar a él, le quería dar a él el crédito. ¿Y qué hace Pedro? De una vez mueve el crédito. ¿Hacia quién? Hacia Jesús, en el nombre de Jesús. O sea, ese tema no es de nosotros, no es que somos buenos, ni fue por poder nuestro, es en el nombre de Jesús, es por fe en el nombre de Jesús. ¿Y de quién era la fe? La fe que funcionó aquí fue la fe de Pedro y de Juan, no la fe del recipiente, no la fe del beneficiado. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, él no esperaba que lo iban a sanar, él no estaba preparado. Todo el texto nos arroja una luz de que lo que funcionó fue la fe. Entonces, usted puede orar por personas y aunque esa persona no tenga fe, Dios puede hacer cambios en su vida con tu fe. Con tu fe. Dice, por la fe en el nombre de Jesús. Me encanta cómo Pedro de una se quita el crédito y le entrega todo el crédito al nombre de Jesús. ¿No les parece a ustedes interesante eso? A ver, hoy día se le confiere a apóstoles muertos como Pedro y como a muchos otros hombres y mujeres de Dios que sirvieron en los primeros siglos, Santa Catalina y otros más que sí que sirvieron a Dios, que sí que eran creyentes, que sí que era gente santa en su estilo de vida, sí que era gente que recibió revelaciones especiales de Dios, sí que es gente de mucho peso espiritual, pero qué interesante, ¿no? Que hoy se le confiere a esta gente muerta, que ya ni los huesos existen porque ya la tierra los molió y los disolvió, a toda esta gente se le confiere poder de sanidad, ¿verdad?
Inclusive el mismo Pedro. Se le confiere a Pedro un montón de poderes y la gente va y besa la estatua y va a la capilla San Pedro y cree que por ir ahí entonces va a recibir una sanidad. Y Pedro aquí mismo está diciendo, ¿qué creen? Que fue por mí. Si él vivo lo rechazó, ¿qué nos hace creer que muerto sí lo va a aceptar? Que lo adoren a él, que lo busquen a él, que le oren a él, que le recen a él. No tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, es interesante, ¿no? Que podamos ver eso. Pedro dice, este milagro fue hecho públicamente y le da todo el crédito a Jesucristo. Esta fe viene por medio de Jesús. Jesús lo ha sanado por completo, por completo. O sea, Jesús lo sanó completo y lo hizo todo Jesús. La humildad de Pedro, ¿verdad? Se pudo haber dejado una dosis y decir, bueno, sí, cierto, yo soy un hombre de mucha fe, la verdad que fui su discípulo, caminé con él 3 años, a ver, comí todos los días, desayuné con él, fui su discípulo, aprendí todo de primera mano. Sí, pues sí, algo, desde luego yo soy un hombre de mucha fe. No, 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 Pedro no se dejó nada. Toda la fe se la entregó. ¿Será que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ya tratando de protegernos de que siglos después viniéramos a creer que Pedro muerto y los huesos ya desaparecidos, etcétera, tiene poder para sanar? El crédito y la gloria son solo para Jesús. Ningún ser humano tiene derecho a dejarse ninguna cuota de crédito. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? ¿Dónde han salido estas creencias populares de que una persona ya muerta, que ni siquiera los huesos existen en la tumba, tenga poder para sanar? Y mucho menos un objeto, ¿verdad? Si no tiene una persona que ya murió, mucho menos va a tener un objeto, ¿no? No sé, una cosita que te guindes o un cordoncito que te amarres o yo no sé, cosas de esas. Es muy obvio que son estrategias del enemigo tratando de distraer la atención de Jesucristo hacia los objetos, de Jesucristo hacia algo o hacia alguien, para que la gente se distraiga, para que la gente se confunda, para que la gente tome caminos equivocados. Y no solamente tomen caminos equivocados, sino que muchas veces le sirvan al enemigo creyendo que le están sirviendo a Dios. Hay una guerra, hay una guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el principal interés de las tinieblas es distraer la atención de Dios y ponerla en cualquier cosa con tal de mantener al ser humano en el camino equivocado, para que no pueda encontrar la verdad que los va a hacer libres. Dios lo ha sanado. Cuando dice que Dios lo ha sanado, es que Dios lo ha restaurado, lo ha puesto en el lugar de origen donde Dios quería que estuviera, o sea, totalmente nuevo. Eso es a lo que se refiere. Él ha restablecido a este hombre, Dios lo restauró. La palabra restaurar significa poner en el lugar de origen. Cuando se restaura una pieza de arte es porque estaba deteriorada y el artista la vuelve a poner como nueva, que nadie podría darse cuenta que una vez estuvo deteriorada. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Siendo Dios, se encarnó en un ser humano, en Jesús, y murió en una cruz y luego resucitó entre los muertos. Y todos estos eventos juntos hacen que el ser humano tenga la posibilidad de ser puesto en el plan original de Dios antes de la caída de Adán y Eva, que como decía anteriormente, y lo he dicho muchas veces, nada tiene que ver con sexo, el pecado original no fue sexo, y tampoco habían manzanas en el huerto del Edén. Eso es parte de las leyendas populares. Si usted lo puede ir a leer a Génesis, ahí no habla de manzana y tampoco habla de que tuvieron sexo. Antes de que ellos pecaran, ya Dios les había mandado reproducirse. Y para reproducirse un hombre y una mujer, tienen que tener sexo. Eso del sexo viene mucho tiempo después, que es incrustado, insertado dentro de la iglesia, dando a entender que el sexo es como un gran pecado. Cuando el sexo en el matrimonio no es ningún pecado. El verso 17. Pedro le da todo el crédito a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder. Yo quiero que recuerden eso, que hay mucho poder en el nombre de Jesús. Use el nombre de Jesús cada vez que lo necesite.
En el nombre de Jesús, ore. En el nombre de Jesús, dele gracias a Dios por los alimentos. En el nombre de Jesús, póngase en las manos de Dios cuando sales a un viaje largo. En el nombre de Jesús, ore por los enfermos. En el nombre de Jesús, ore por su papá, por su mamá. En el nombre de Jesús, ore por su familia. Ore por los que están extraviados, por los que están confundidos. Todo en el nombre de Jesús. Y cuando las cosas pasen, el crédito para quién es. Para usted que fue muy poderoso en la oración o para Jesús que contestó la oración. Porque en realidad el crédito es todo de Dios. Como ustedes pudieron ver, Pedro no se dejó ningún crédito. Pedro oró por el paralítico, pero nada más. Le dio todo el crédito al Señor. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. ¡Opa! Ahora sí le salió la acción pastoral a Pedro, ¿no? Después de que estaba arrinconándolos contra la pared. Entonces, posiblemente está leyendo la audiencia. A leyendo me refiero visualmente. Entonces, al leer uno la audiencia, uno va sabiendo en qué momento cambia el tono, porque parte del mensaje también es decirle a la persona que Dios está ahí para ellos independientemente del pecado. Y aquí Pedro lo hace. Eso se llama una acción pastoral. Aquí Pedro tiene una acción pastoral. Claro, primero les hizo ver que habían pecado y que este era un pecado posiblemente el más grande que se había cometido en la humanidad y sigue siendo el pecado más grande de la humanidad. Es que imagínate, crucificar a Dios hecho hombre, crucificar al Hijo de Dios, es algo muy serio, muy serio, muy serio. No pudieron haber hecho algo más serio, ya que es muy importante que el ser humano sepa que ha pecado. Nosotros sabemos que es importante reconocerlo porque todos pecamos, todos nos equivocamos, ¿verdad? El verso 18. Pero de este modo Dios cumplió con lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, de todo el Antiguo Testamento, los profetas, Isaías, Jeremías, todo Joel, todos los profetas, Zacarías, todos ellos habían hablado del Mesías, todos, el mismo Jonás, que lo estudiamos ya, pero que su Mesías tenía que padecer. Todos los profetas lo habían dicho. O sea, les está diciendo, sí, pasó por todo eso, pero Dios lo resucitó. Y de esa tragedia se convirtió en una victoria, porque ahora en ese nombre de Jesús se sana este hombre, porque ese nombre tiene poder. Si ustedes no mataron el nombre de Jesús, ustedes mataron a la persona, ustedes mataron el cuerpo, pero aquí está el nombre de Jesús, el poder de Dios, en el nombre de Jesús que seguirá funcionando. Y ahora les dice, y todo eso fue anunciado por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, opa, aquí les da la esperanza, ¿ven? Ahora que reconocen que ustedes lo mataron, ahora que entienden que ustedes lo asesinaron, ahora que reconocen su pecado, se tienen que arrepentir. Se tienen que arrepentir, se tienen que pedir perdón por lo que hicieron. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vean tiempos de descanso de parte de Dios. El hecho de que Dios conozca de antemano, porque aquí dice, cumplió lo que de antemano se había anunciado. Está diciendo que lo que se profetizó, Dios lo cumplió. O sea, ya Dios sabía. El hecho de que Dios sepa de antemano los acontecimientos no significa que Él manipula las cosas o las personas para que esto suceda. Eso es muy importante. Lo que pasa es que Dios no tiene tiempo. Dios no tiene el tiempo como tú y yo, la noche, el día, el pasado, el presente, el futuro. Dios no tiene tiempo. Dios está viendo en este momento el pasado, está viendo el presente y está viendo el futuro y todo lo tiene al frente y lo tiene a la misma vez. Dios no tiene el marco de tiempo que tenemos los humanos. Entonces, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que tú vas a hacer la otra semana. Dios sabe todo, absolutamente todo. Y las profecías ya apuntaban a que el Mesías tendría que sufrir a través de todos los profetas.
Ahora que si usted me pregunta, Alexandra, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo yo no tengo tiempo? Explícame. Pues la verdad no te lo puedo explicar. Es un concepto que no es humano. Entonces no tengo idea cómo explicarlo. Yo tampoco lo entiendo. Lo creo por fe. Lo creo porque sé que Dios no lo puedo encajar en ningún concepto humano. Y como hablamos en otros casos, si lo pudiéramos encajar y lo pudiéramos comprender, pues no tendríamos Dios, porque el día que lo podamos entender y explicar, pues ya no es Dios, es otro humano como nosotros, ¿no? Entonces, si no lo entiendes, sí, no te preocupes, nadie lo puede entender. Son conceptos como la eternidad, yo no lo puedo entender, porque nosotros somos hechos en un tiempo y un espacio. Conocemos la vida y conocemos la muerte. Sabemos de la eternidad porque lo creemos por fe, pero no es un asunto que lo podemos explicar. Lo podemos explicar desde el texto bíblico, pero no una cuestión que sea parte de nuestros conceptos. Eso es como un color, que yo te diga, ¿alguna vez has visto el color tiquirara? Tú digas, ¿qué color es ese? Bueno, es que no existe, como decía el filósofo Kant, no es una imagen que tenemos en nuestro interior. Y cuando no hay una imagen en nuestro interior para relacionar el color que se nos está diciendo, no lo podemos entender. Eso es parte de la filosofía de uno de los filósofos. Entonces, de la misma manera, funcionan estos principios. Pedro les presenta ahora argumentos bíblicos y dentro de los argumentos bíblicos que les está presentando, les está recordando lo que los profetas dijeron. Y toda esa audiencia conoce bien lo que los profetas dijeron. Todos. Ellos son muy conocedores porque eran muy estudiosos por religión, pero eran estudiosos. Por eso y por muchas oportunidades, debemos nosotros siempre conocer la palabra de Dios, porque puedes ver que Pedro no argumentó con base, en mi opinión, lo que a mí me parece, es que lo que yo entendí cuando Jesús estuvo aquí conmigo, es que lo que yo interpreto de la Biblia, es que lo que yo entiendo, no, Pedro se fue al texto bíblico. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando hablamos con una persona. Nuestros argumentos, si alguien quiere saber de la palabra de Dios, le podemos explicar todos los principios que hemos ido aprendiendo en nuestro lenguaje, cómo los hemos ido entendiendo. Lo que usted puede, Dios no espera de usted que haga más de lo que puede, en ninguna área de su vida, por cierto. Pero lo que usted puede, usted lo explica con argumentos bíblicos. Pero no diga es que yo pienso o es que yo opino, porque entonces la conversación se visea. Y es lo que usted piensa y lo que la otra persona piensa. Esa conversación va a quedar ahí. Esa persona no va a encontrar el camino, porque es un tema de opiniones. Lo que usted tiene que decir, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, eso, y usted decir, eso es lo que yo creo, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, y la persona dice, bueno, pues que yo no creo en la Biblia. Ah, bueno, en ese caso, pues sí, ya ese es tu problema, que no crees en la Biblia, entonces no podemos hablar, porque como yo sí creo en la Biblia, pues entonces mis argumentos están basados en la Biblia. Y ya terminas esa conversación que por si no va para ningún lado. Porque si alguien no cree en la Biblia, la conversación no va para ningún lugar. Por eso lo primero que una persona debe entender es que la Biblia es la palabra de Dios, que es la autoridad. Es la autoridad. Si usted no ha estudiado de eso, yo le invito a que entre al canal y busque las veracidades de la Biblia. Hay dos temas, parte 1 y parte 2, que están en este canal, donde yo enseño en detalle todos los aspectos por los cuales podemos probar desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, desde las evidencias internas y externas de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios y que ni un punto ni una coma se le agregó ningún ser humano. Y que esto no es un tema de interpretaciones, que la Biblia es la misma, que es cuestión de que usted aprenda y estudie el texto bíblico. Pero ahí están los temas. Por si le interesa aprenderlo, tenga la libertad. Dice, por tanto, para que sean borrados tus pecados. Claro, es que los pecados son borrados. Sí, los pecados siempre son borrados cuando nosotros nos arrepentimos. Pero cuando dice que los pecados sean borrados, ¿no les surge a ustedes entonces la pregunta o la inquietud de, entonces sí existe un libro? Entonces sí que están escritos en algún lugar. Entonces como que Dios sí que tiene un gavetero y archivos en el cielo.
¿O será que tiene tecnología digital? No sabemos, o algo superior que todavía no conocemos. Pero lo hecho es que están apuntados en algún lugar, porque van a ser borrados. Claro, esos pecados son borrados cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz, borrar nuestros pecados. Por eso somos justos. Porque no se encuentra en nosotros ningún pecado, porque ya no existe. Jesús lo llevó por nosotros en la cruz. No es que no pecamos, no es que no vamos a pecar, es que los pecados del pasado, los del presente y los del futuro los llevó Jesús en la cruz ya. Dice, a fin de que vengan tiempos de descanso. Qué palabra tan linda. La palabra descanso se refiere a tiempos mesiánicos, se refiere a la segunda venida, se refiere a ese momento en que Jesús venga. De hecho, ni siquiera dice la palabra descanso, en realidad la verdad es que lo que dice son refrigerios. Pero bueno, lo que significa es lo mismo. Los tiempos finales, cuando Jesús venga, esos son los tiempos que nos da la palabra, que nos dice la palabra, se refiere a esos tiempos. Y lo mismo quiere hacer Dios con tu vida y con la mía. Borrar nuestros pecados completamente. Si tú no estás segura o no estás seguro de que tus pecados han sido borrados, yo te invito a que te arrepientas. Y ahí, donde estás, en tu casa, en la oficina, en el carro, en el parque, para y dile, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho incorrecto. Te quiero pedir perdón. Y quiero reconocer que necesito a Jesús en mi vida, que yo creo en Él y que sí, yo quiero empezar a caminar diferente, que yo quiero conocerlo. Yo necesito que tú borres mis pecados, que es que son muchos. Y si no tienes muchos, decir, bueno, Señor, borra mis pecados, los que me acuerdo y los que no me acuerdo. Y si no tienes ninguno, decir, bueno, Señor, borra el pecado original, pero bórralo. Bórralo, por favor, que yo me arrepiento y me vuelvo a ti, porque quiero tiempos de descanso. Quiero mi vida diferente, quiero mi familia diferente, quiero que mi esposa regrese, quiero que mi esposo regrese. Enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos. Qué belleza de texto, enviándoles el Mesías. Así fue como lo hizo, un Mesías que ya lo había preparado. El hecho de que Dios haya mandado el Mesías dice que además es necesario que ahora esté en el cielo, para que hasta que el día que llegue la restauración de todas las cosas. De nuevo, la palabra restaurar significa volver a poner en el lugar de origen. Sí, dice el texto en Apocalipsis que tendremos una tierra nueva y un cielo nuevo. Y dice que todo esto fue anunciado desde hace siglos, dice Pedro. Pedro le dice, desde hace siglos. O sea, ¿cómo no lo leyeron? ¿Cómo no lo han visto? ¿Cómo no lo han entendido? Es que desde hace siglos fue que los profetas lo dijeron. Hace tiempo que lo estamos leyendo, en otras palabras. Desde hace siglos. ¿Por medio de quién? De los profetas. El 22. Moisés dijo, y le menciona lo que dijo Moisés. El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado. Esta es una profecía que tiene cumplimiento, la está diciendo Moisés, tiene cumplimiento en Josué, el primer cumplimiento. Sin embargo, Pedro aquí lo está usando para referirse a Jesús. ¿Por qué? Porque las profecías tenían dos cumplimientos la mayoría de las veces. O sea, el profeta lo decía y tenía cumplimiento ahí mismo, en el momento en que el profeta lo estaba diciendo en el Antiguo Testamento, pero luego tenían cumplimiento la segunda vez en Jesucristo. Y algunas profecías tienen tres cumplimientos, pero la mayoría tienen dos cumplimientos, o algunos, diríamos. No podríamos decir que la mayoría, pero sí que algunas. Dice, y presten atención a todo lo que les diga. O sea, se refiere a Jesús, porque quien no le haga caso va a ser eliminado. Solamente por
cultura general bíblica, pero ¿saben por qué Dios les dice que les va a mandar un profeta a través de Moisés? Para que tengan una idea, porque el pueblo de Israel le mandó a decir a Dios a través de Moisés que estaba cansado de que él les hablara en la columna de fuego en el desierto. Que además ese fuego los podía quemar. Qué groseros, ¿verdad? Dios tratando de cubrirlos con la nube porque el desierto hace mucho frío en la noche. Entonces él ponía la nube de noche para calentarlos. Y en el día ponía la nube, una nube que le daba sombra porque el sol pegaba muy fuerte. Y entonces ellos le mandan a decir que están cansados de que los hable por el fuego, que bajen esa columna y de una forma bien grosera. Si leen todo el texto, van a encontrarlo. Entonces Dios les dice que ok, entonces le dice a Moisés, bueno, el Señor su Dios va a hacer surgir entre ustedes, entre sus hermanos, a un profeta. Y eso sí tiene cumplimiento, surge un profeta y luego que empieza con como que, bueno, Moisés fue el primer profeta, pero la línea profética, él se refiere a Josué. Aquí está, Deuteronomio 18, está la palabra que le da Moisés. 18, 17 y 19. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Miren qué belleza, Dios, qué ternura, ¿no? O sea, no se les enojó. Se les hubiera mandado un poquito de la columna esa de fuego por ser tan malcriados. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos a un está bien lo que ellos dicen. Ay, yo, esto me derrite, a mí me muestra un Dios tan humilde, tan amoroso, tan tierno. Le hacemos tantas cosas, ¿no? Él está ahí siempre. Por eso levantaré entre sus hermanos a un profeta como tú, porque Moisés era profeta. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Lo mismo que va a suceder en el juicio final. El que no le haya, el profeta aquí es Jesús. Eso es lo que está tratando de probar Pedro. Que Jesús fue profeta, y es que Jesús fue sacerdote, fue profeta, fue pastor. Él tuvo todos los 5 ministerios. El 24, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Esto que ustedes están viendo, les dice Pedro, desde Samuel, que fue el último de los jueces y el primer profeta. Esto se ha anunciado. Ustedes pues son herederos de los profetas. Ustedes son los hijos de los profetas. ¿Cómo no los va a amar Dios? Y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados cuando le dijo a Abraham, todos los pueblos del mundo, cuando le dijo a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Y es que Dios le prometió a Abraham. Y le dijo a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos en tu descendencia, todas las naciones de la tierra. Esta promesa está en Génesis 22, 18. Puesto que me has obedecido, esto le dice Dios a Abraham, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Isaac. Y Jacob viene de la descendencia de Isaac. Entonces, puesto que me has obedecido, quiero que vean que esta es una promesa, pero también, aunque no es el tema de hoy, quiero que observen que como todas las promesas de Dios, tiene una cláusula anterior, algo que Dios pide. Tiene una cláusula, como todas las promesas de Dios, tiene un requisito. Las promesas de Dios, cuando la gente las dice así aisladas, fuera del contexto, ¿verdad? Parecieran que la gente puede repetirlas y las va a obtener porque sí. No, hay siempre una cláusula anterior que hay que leer, a ver qué es lo que había que hacer para recibirlo. Solo la salvación no tiene cláusula. Aunque bueno, al fin y al cabo hay que creer y tener la actitud de recibirlo, ¿no? Que de alguna forma es un algo que hay que hacer. Cuando Dios resucitó a su siervo,
le llama de nuevo a su siervo. Jesús, claro, es que tuvo la actitud de siervo. Filipenses 2 nos habla de esto, de esclavo. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que obedeció, se hizo hombre y después de hombre esclavo. Y la palabra esclavo es la misma que está acá, dulos, o sea, de la más baja categoría existente en la época. Lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Y aquí una vez más, el amor de Dios diciéndoles, yo lo hice por ustedes, yo lo he hecho por ustedes, yo primero los tengo en cuenta a ustedes, ustedes son mi pueblo. Y es que Dios creó al pueblo de Israel de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí nace el pueblo de Israel. Y el propósito para el cual Dios creó un pueblo pequeñito originalmente es para a través de ese pueblo mostrarse a todas las naciones y que todos lo conocieran. No era para que Israel se quedara con Dios, era para que lo compartiera y otros lo vieran, pero Israel no hizo ese trabajo. Entonces, aquí Pedro le dice, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, o sea, ustedes son el pueblo primario, ustedes son lo que Dios formó, a ustedes les está enviando este mensaje. Cuando Él resucitó, vino donde ustedes. Dios quiere con ustedes, Dios los ama, para darles la bendición de que cada uno se convierta en sus maldades. ¿Ven la palabra bendición? Hoy día la palabra bendición para muchas personas es una palabra reduccionista porque muchas veces decimos bendición, Dios me va a dar la bendición y la bendición puede ser una casa, un carro, un marido, un buen trabajo, todo eso es bendición. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios, todo eso, la casa, el carro, la paz, la salud, todas esas cositas están incluidas dentro de una sombrilla mayor. Y es todo lo demás que Dios nos puede dar, que es mucho más que un carro. Pero lo que quiero que terminemos hoy reflexionando es en que Dios te ama, en que tú eres importante para Dios, en que Dios tiene un plan para tu vida, en que Dios quiere que tú tengas cosas, en que para Dios es importante que tú recibas todo lo que Él tiene para ti, en que el pueblo de Dios es importante y todas las naciones. Dios tiene el interés de que todas las naciones lo conozcan y Dios tiene el interés de que tú y yo recibamos todo lo que Él tiene para nosotros. Vemos la bondad de Dios a través de este sermón de Pedro, que comienza con un milagro para poder usarlo, para que otros puedan tener una ventanita, una rendija a través de la cual puedan ver el reino de Dios, puedan creer en las buenas nuevas, puedan entender que Jesús es el Salvador y tengan la oportunidad de ser salvos. Eso mismo quiere Dios contigo hoy. Dios quiere que tú recibas a Jesús, pero también si ya tienes a Jesús, Dios quiere darte plenitud. Somos importantes para Dios. Dios nos quiere bendecir, Dios nos ama. Para Dios somos importantes. Las necesidades que tú tienes hoy, por más pequeñas o por más grandes, son importantes para Dios. Y como comencé al principio, termino. Estoy segura de que Dios desea más tu bienestar que tú mismo y tú misma. Y puedes confiar y llegar a la presencia de Dios a pedirle todo lo que necesites. Nunca pienses que Dios está muy ocupado. Eso es una mentira del maligno para que no ores y no le pidas a Dios. Dios te quiere dar y te quiere dar en abundancia. Y también económicamente, Dios te quiere prosperar, te quiere bendecir, te quiere sanar, te quiere dar paz. Dios quiere tu bienestar. Claro, Dios también quiere que tengas un corazón generoso y que puedas ser noble con los demás y que puedas ser generoso con los demás y que puedas ser generoso con la extensión de su reino. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere darte tanto que un día a ti ni siquiera te duela separar un poco para el reino de Dios. Pero sí, es Dios tu Padre, el que te ama, el que está contigo, el que está para ayudarte, para sanarte, para acompañarte. Y hoy te dice, ¿sabes qué? Tómame de la mano y levántate y camina. Y camina en bendición, y camina en abundancia, y ve por lo que tengo para tu vida, y recibe las promesas que yo tengo para ti, que son para ti, que son tuyas. Así como Pedro habló a los judíos, nosotros hoy somos el pueblo de Dios, y Dios nos ama y quiere bendecirnos, y quiere que nos apartemos de la maldad,
pero también quiere bendecirnos. Y recuerda, tómate de la mano a Jesús para que puedas levantarte y caminar. Y si ya caminas, para que puedas correr. Y caminar, correr la buena carrera de la fe en victoria. Que el Señor continúe añadiendo mucho más conocimiento a esta reflexión y que en estos próximos días puedas seguir meditando y el Espíritu conecte y el Espíritu te recuerde y el Espíritu te dé respuesta a tus necesidades y te hable ahí cuando estás necesitando el consejo de Dios y te respalde cuando necesitas que Él haga algo por tu vida. Que Dios se haga presente en tu vida en todas tus áreas. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo suscribirte al canal si te gustan los programas y darle un like a la campanita. Que Dios te ayude en todo. Nos vemos pronto.